años después. Han pedido que incluso Honduras, por la delicada situación de Honduras, la presente 2 años después. Honduras comparezca nuevamente 2 años después. Estamos hablando de 48 horas que el lunes se presentaría. Honduras ahí, ¿qué pasa si Honduras no acepta? Y hay algunas recomendaciones que diría, bueno, esas recomendaciones las voy a aceptar hasta en marzo. Voy a dar mi opinión hasta en marzo, que es cuando definitivamente el Estado hondureño tendrá que decir si acepta o no recomendaciones. Y a pesar de que son las Naciones Unidas, ahí, y que prive el ámbito diplomático, ahí Naciones Unidas dice siguiente, no, usted no me puede ir a mí con una respuesta, le voy a ir analizando una respuesta. Para marzo usted tiene que tomar la decisión si acepta o no. Ahí tenemos imágenes, por ejemplo, del golpe de Estado, imágenes en cuales pues se mira a veces la policía y los militares confrontando a las personas también involucran y por eso heridos. Ahora, la situación es esta. Otro punto, como nos estaba mencionando, era sobre el Poder Judicial independiente. La independencia del Poder Judicial era un tema que preocupaba a Hungría, Inglaterra, Tailandia, Ghana, Austria y Eslovenia. Exigieron al Estado de Honduras trabajar en ese sentido. México se suma a ellos y solicitó que se indague sobre la destitución de 3 jueces y un magistrado, de ser el caso, sean restituidos y adoptar medidas para garantizar la inmovilidad de los miembros del Poder Judicial. Después de que una cantidad de estados hacían los reclamos a Honduras, la delegación tenía la oportunidad de responder ante los cuestionamientos en ese tema. Bogán, quien fue la única que tuvo la palabra durante las 3 horas que duró el examen, dijo: la Corte Suprema de Justicia, al adoptar medidas disciplinarias, separó de sus cargos a un defensor público, 2 jueces y una magistrada, por una votación de 10-5. Esta situación ha generado una discusión interna por razón de las causas de la separación. Entonces vemos que esta situación del Poder Judicial pues le preocupa. Ahora, también antes, algunos días atrás, vimos a Porfirio Lobo Sosa que él dice de que este tema de derechos humanos se está politizando, aunque también podríamos suponer que él también ha politizado ese tema. Entonces, la situación es así. Inmediatamente y seguramente hay violación de derechos humanos en Honduras. Eso no es sorpresa. Siempre ha habido violación de derechos humanos en Honduras y seguirán habiendo probablemente, trágicamente. Y se deben hacer, por supuesto, acciones para evitar esto. Pero el asunto es de que un grupo para hacer quedar mal lo que pasó, el golpe de Estado, los golpistas exageran, se especula que exageran y se dice que hay más, triplican o cuatruplican las víctimas y para hacer quedar a Honduras más mal porque pasó el 28 de junio. Otro grupo, que es el del gobierno, hace de que sí hubo violaciones de derechos humanos en lo que pasó el año pasado, pero que aparte de las acciones que ha tomado Porfirio Lobo Sosa, prácticamente estas acciones han cesado. Entonces, por un lado, un grupo dice que se ha reducido drásticamente para, por supuesto, quedar bien de que el gobierno ha hecho trabajo y de que Porfirio Lobo Sosa es un buen presidente que protege los derechos humanos. Y por otro lado, otro grupo exagera para incluir, por supuesto, al gobierno de Porfirio Lobo Sosa y toda la persona que pasó, por ejemplo, de Roberto Micheletti. Entonces, esto es lo difícil, porque de alguna u otra manera se politiza y se exagera y no se tiene un panorama claro. Entonces, por ello que cobran a veces importancia de informes que se dan a instituciones internacionales como la Amnistía Internacional o la Rights Watch, que considero yo de que por eso fue que el gobierno de Honduras cambió el informe allá a presentarlo enfrente el día de ayer, porque, por supuesto, a los demás países, al informarse por otras fuentes, no solo por el informe que le diga Porfirio Lobo Sosa al gobierno de Honduras, se informan por otros sectores, por supuesto tienen una imagen clara, aunque siempre es difícil pues saber realmente cuál es la situación de derechos humanos en el país. Sí, mire, incluso para nosotros, como Centro de Investigación de Derechos Humanos, es difícil, ayer nos pedían un informe consolidado, nosotros no lo tenemos. Cuando nos sentamos las organizaciones, miembros de la Plataforma de Derechos Humanos, cada organización maneja una estadística. Lógicamente, cada caso tiene que estar sustentado. Pero nosotros, por ejemplo, incluso cuando interponemos una acción ante la Fiscalía o ante un órgano judicial competente, nosotros tenemos que cuidar también a las víctimas y solamente damos el nombre de la víctima en el momento en que sea necesario y que se pueda garantizar la protección de la víctima. Aquí hay personas que tienen medidas cautelares que han tenido que salir del país, aún con una medida cautelar dictada, ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que supuestamente la Secretaría de Seguridad tiene responsabilidad ahí. Pero bueno, es realmente la situación de derechos humanos
solamente la pueden a veces unificar esos informes los organismos internacionales, como usted dice. Cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los organismos de derechos humanos acudimos a la Comisión, porque hay reuniones especiales con las organizaciones de derechos humanos, y es la Comisión la que recibe los informes nuestros y es inconsolidado. En junio del otro año, la Comisión de Verdad, que es la comisión conformada por 8 extranjeros y 2 nacionales, instaurada por la Plataforma de Derechos Humanos, presentará un informe ante el mundo, y ahí se conocerá todo lo que encuentre. No es que 10 años después vamos a conocer los hechos. Y esa comisión entonces ahí tendrá un consolidado efectivamente de lo que pase. Pero quiero referirme... el informe de la Comisión de Verdad y el informe de la Comisión de la Verdad. Y mire que el informe de la comisión oficial se presentará en marzo, prácticamente cercano o en la misma fecha en que se presente ya la adopción final de las recomendaciones que emitieron los estados el día de ayer. El Estado hondureño en marzo tendrá que comparecer nuevamente a Ginebra para decir finalmente cuál es el resultado último del informe que se presentó ayer, y también en esa fecha de marzo del otro año se presentará el informe oficial. Y a partir de hoy hasta marzo los organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros tienen la posibilidad de poder influenciar para que las recomendaciones que los estados brindaron efectivamente se acepten por el Estado hondureño, y en marzo los organismos de derechos humanos que ayer no tuvieron participación sí pueden tenerlo en ese momento, es poco tiempo. Pero bueno, un elemento que usted menciona y que es muy importante y que resultó en todas las 45, no en todas, pero en la gran mayoría de las 45 intervenciones, tiene que ver con el Poder Judicial. La preocupación que existe de la comunidad internacional ante el desprestigio del sistema judicial en Honduras realmente es bastante alto. Esa acción realmente se vuelve un asunto complejo que no depende absolutamente, supuestamente, del Ejecutivo, y no depende supuestamente del Legislativo. Pero en Honduras el enfoque entre los 3 poderes del Estado, incluso a veces no se mira la línea divisoria entre los poderes, realmente no está. Al cabo hay una comparsa entre los 3 para poder tener el control del Estado, y en ese sentido, poder sanear el Poder Judicial para que logre la credibilidad ante la comunidad internacional frente al desprestigio que le provocó desde el 28 de junio del año pasado a la fecha, es una cosa muy difícil que yo no sé por dónde puede encontrarse la salida a este desprestigio del Poder Judicial. Bueno, por ejemplo, el Poder Judicial termina su periodo en el 2015, me parece. Son 7 años, inició el año pasado, en mayo del año pasado, en enero del año pasado. Entonces 2016. Más o menos. Sí, entonces esta es la situación, porque al hablar de depurar el Poder Judicial, obviamente se está hablando de remover a los magistrados. De las Supremas. Y cambiarlos, y posiblemente a todos, no solo a uno, que a veces especula el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino que a todos. Entonces es una situación difícil, pero que sí preocupa. Y incluir el Poder Judicial, intrínsecamente, pues mencionan también al fiscal general. Al comisionado de derechos. Bueno, aunque no es parte del sistema de justicia, sí, pero es un elemento fundamental, ¿verdad? El comisionado. También y luego el poder también, bueno, que ya es del Ejecutivo, pero ¿qué se hace con la policía también, ¿verdad? Pero bueno, concentrándonos en lo que usted menciona, solo el Poder Judicial. Correcto. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa, pero me gustaría saber cuál es su opinión. Esto de derechos humanos, Honduras no es el único, pues, en todo el mundo. Hay estados, por ejemplo, la situación de derechos humanos en Venezuela es difícil. Cuba, el otro año se presentará. Venezuela se presenta en marzo del otro año. Y por ejemplo, países como Cuba simplemente se aíslan de esto y no se involucran en ninguno de estos grupos y no presentan informes de ningún tipo. Simplemente se separan de esto para no estar rindiendo informes. Entonces, para concluir, solo quiero saber cuál es la situación. Hay países que tienen violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en México hubo una matanza hace algunos días, 70 personas. Sí. Eso aquí no ha pasado en nuestro país. O sea que hay violaciones, pero tampoco es que estamos en guerra. Hay países que optan a pues tratar de limpiar la cara y de maquillar un poco para no dar una imagen tan mala del país, porque saben de que eso internacionalmente afecta. Aunque a lo interno toman medidas y puede ser un poco más grave, pero para aspectos de diplomacia internacional tratan de maquillar un poco la situación. En el caso de Honduras vemos de que no, en el caso de Honduras se está hablando abiertamente de que hay violaciones de derechos humanos y se mencionan miles de casos, aunque no todos estén debidamente documentados. Entonces quedamos con una mala imagen. ¿Qué podemos esperar sobre esta situación? ¿En qué se puede traducir al salir prácticamente aplazado, como por así decirlo, en el examen de derechos humanos y tener pues una cantidad de recomendaciones inmensa, más de 100 recomendaciones, solo en una participación de 3 horas? Bueno, mire, primero es importante la actitud del Estado de Honduras a partir de ahora.
si el Estado de Honduras, a partir de la recomendación, digamos, la aplazada, pues ya está, Sí. ¿verdad? Pero eso no sería tan trágico si el Estado hondureño, a partir de este momento, toma todas las recomendaciones que está emitido y establece una estrategia de seguimiento para poder superar esas debilidades que se tienen en función del respeto a derechos humanos. A partir de ahora es necesario establecer una estrategia nacional de respeto de los derechos humanos. Incluso estas recomendaciones podrían ser parte de la agenda del nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Debería de ser parte de la agenda fundamental del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pero eso es falso esperarlo. Entonces, el gobierno tiene a todos los niveles, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, observar y establecer una estrategia para el cumplimiento de acá. Yo creo que eso es importante a partir de este momento. Si bien es cierto, fue reprobado, por decirlo así, fue aplazado el Estado hondureño en esa presentación de su informe ante las Naciones Unidas, pero hablaría bien de Honduras el hecho de que establezca a partir de esas recomendaciones de estrategia. Habría mal si hay del gobierno hondureño de Lobo Sosa, sí, en el momento en que haya que aceptar las recomendaciones, no las acepta o no las adopta, ¿verdad? O las niega o se trata de poner a la defensiva. Creo que dependerá de la actitud del gobierno de Honduras a partir de ahora y además podrán engañar por control de algunos medios de comunicación en Honduras a una parte del pueblo, pero la comunidad internacional no se engaña. La comunidad internacional viene aquí y constata la situación de derechos humanos, los informes hacia afuera son claros. Bueno, le agradecemos mucho por estar con Muchas nosotros. gracias a usted. Esperamos que Honduras y el gobierno pues tome las medidas. Aquí hemos visto que se crean instituciones, pero hasta ahí sí llega. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas o otras instituciones que deberían de auditar al país, pues no se ven los resultados esperados. Esperamos que justicia y también la creación del Ministerio de Derechos Humanos no sea pues un caso similar, sino que sea la excepción y se traduzca en acciones inmediatas, porque eso es lo que espera nuestro país, lo que necesitamos. Le agradecemos mucho a todos ustedes por vernos en sus hogares, les deseamos un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y los esperamos el lunes de 7:30 a 8:30 de la mañana con más temas de interés nacional. Muchas gracias.